Estimados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga ricamente en este nuevo día. La predicación estará basada en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, los versículos del 15 al 31. El tema es el ministerio del Espíritu Santo y el título que le he dado al sermón es Jesús siempre cumple sus promesas. Esta es una de las noticias más gozosas para nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, los cristianos, que tenemos la seguridad de que nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo siempre cumple sus promesas. Señor, gracias por este día tan especial que nos permite, Señor, compartir tu preciosa palabra. Señor, te pido que tu Santo Espíritu tenga el control de mis palabras, pensamientos, y así también que lleve esta su palabra a todas aquellas personas que en este día, Señor, están anhelando escuchar el mensaje de las Sagradas Escrituras. Me encomiendo en tus manos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. En este capítulo 14, el Señor inició un sermón o un discurso de despedida, para sus apóstoles, sus discípulos, para motivarles después del anuncio que él reiteradamente les había dado, que iba a morir en la cruz del Calvario. La promesa de su regreso para llevarlos al cielo también tenía como propósito alentar sus corazones, animarlos, como él dijo en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Y también les dijo que con la misma fe, con la misma intensidad con que ellos creían y amaban a Jehová Dios, él les pedía que también creyeran en él. Les afirmó también que él es el único camino para poder llegar al cielo, a las mansiones celestiales donde está el Padre Celestial, que él es la verdad, porque nunca de su boca salió ninguna mentira. Jesús es la verdad que encarnó durante su existencia en este mundo y especialmente la revelación que tenemos de sus 3 años de ministerio. Y finalmente, Él es la vida. Él es el único Dios que tiene el poder para dar vida a toda su creación y por supuesto nosotros somos un ejemplo de ella. El apóstol Pablo dice que todas las cosas subsisten en Él. Hermano, si usted amaneció bien hoy, amigo que me escucha, usted se levantó hoy, es porque el poder de Jesús hoy le ha dado vida, oportunidad de poder vivir hoy. Y esperamos que toda su familia. El Señor Jesucristo dijo en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, versículos 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego él dice, y todo aquel que vive en este momento, todo el que tiene vida, él dice, y cree en mí, el Señor Jesucristo le confirma, no morirá eternamente. Lo que el Señor Jesús está diciendo, que si Él no es su Salvador, su Señor, mientras usted tenga vida, tiene oportunidad de salvación. Y aunque vamos a morir posiblemente los que estemos con vida, nuestra muerte será algo transitorio en este mundo, porque abriremos los ojos en el cielo que Jesús ha preparado para nosotros. También les dio la promesa de que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo iba a hacer y lo afirmó
en 2 ocasiones. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el Señor Jesús dice, lo haré. Y todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, Él dice, yo lo haré. Hermanos, Jesús siempre cumple sus promesas. No hay ninguna promesa que Jesús nos haya hecho en su palabra que no tenga su cumplimiento en el tiempo de Él. Mi palabra o mi consejo es, si usted no ha confiado en Jesús, ese es el momento de que crea en Él y confíe en Él, porque sus promesas tienen cumplimiento. Jesús es fiel. Recordemos que Jesús estaba hablando a sus apóstoles, aquellos que ya le habían reconocido y aceptado como Señor y Salvador. Estas promesas no son para las personas que todavía no han entregado su vida a Cristo. Sin embargo, el Señor siempre tiene las puertas abiertas mientras haya vida en el ser humano. El Señor está dispuesto a escuchar la oración de arrepentimiento, de confesión. Esas palabras que dicen, Señor, perdóname porque soy pecador. Te entrego mi vida completa. Haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Entra en mi corazón. Séllame con tu Santo Espíritu. Esa es una promesa de Jesús y Él la va a cumplir. En los primeros 14 versículos podemos decir que esta es la parte teórica que Jesús está explicando. Y posteriormente, del versículo 16 al versículo 31 del capítulo 14, es la parte práctica que nos corresponde a nosotros. El Señor nos describe las responsabilidades que cada cristiano debe cumplir, pero lo más importante es que todo lo que hagamos como cristianos, el ministerio, dentro, fuera de la iglesia, la tarea que Dios nos encomienda a hacer mientras tengamos vida, tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo, acompañados, guiados, dirigidos por Dios, el Espíritu Santo. No estamos solos. Cuando Dios nos demanda hacer algo, el Señor no nos deja solos. Nunca nos ha dejado solos. Si usted es cristiano, usted tiene el Espíritu de Dios. Mi consejo en este momento es, involucre al Espíritu Santo en su ministerio de una manera intencional. Sea consciente que el Espíritu Santo está obrando en su vida cuando usted está ministrando, haciendo algo que el Señor le ha encomendado. Jesús hizo 2 revelaciones importantes a sus discípulos. Una fue la promesa del Espíritu Santo en los versículos 15 al 24 de este capítulo 14 de San Juan. Y la segunda revelación es el ministerio del Espíritu Santo en los versículos siguientes del 25 al 31. Entonces veamos la primera revelación. Y vea que digo revelación, algo que el Señor le reveló en este momento crucial, en este discurso tan importante, no solamente para los apóstoles, sino también para nosotros, los que somos miembros de la Iglesia de Cristo. En esta segunda sección del sermón, el Señor Jesucristo, en los versículos 15, 21, 23, 24 y 28, nos hace énfasis de la importancia que es amarlo a Él con todo el corazón, con todas las fuerzas, porque si no hay amor, ese amor que Dios demanda de nosotros, nada de lo que hagamos va a tener validez o relevancia delante de su presencia. Podemos leer expresiones como estas que Jesús menciona en estos versículos que acabo de mencionar. Si me amáis, ¿cómo? Si me amáis, condicional. Ese es el que me ama, haciendo énfasis a algo que Jesús pide
Y si lo cumplimos, dice, ese es el que me ama. Ese es el que me está mostrando que en él sí hay un amor verdadero hacia mí. El que me ama, como que el que me ama va a hacer que posiblemente algo que él está pidiendo. Y termina el versículo 28 diciendo, si me amáis. La manera que Jesús nos pide que le expresemos nuestro amor es por medio de la obediencia a sus mandamientos. Y cuando digo obediencia a sus mandamientos, no me estoy refiriendo únicamente a los 10 mandamientos que el Señor describió en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Me estoy hablando de que toda la palabra de Dios son mandamientos para nosotros, son demandas, es palabra de Dios para nosotros, porque obedecer la palabra de Dios es un requisito indispensable para que el cristiano le manifieste, le enseñe, le muestre el amor que tenemos hacia Él y también hacia su Padre Celestial. De esta manera, hermanos, le mostramos a Él. Usted me dice, tan sencillo, tan simple, amar su palabra y obedecerla. Sí, hermano, parece sencilla, pero para algunos cristianos que no se han consagrado, que no han dedicado su vida al Señor, esto a veces se hace sumamente difícil. Por eso el Señor, desde hace más de 2000 años, se lo dijo a sus apóstoles, que uno de los requisitos indispensables como creyentes es expresarle a Él con cosas tangibles, con cosas que se puedan ver, que le amamos. No basta solamente decirle al Señor en oración, Señor, te amo. Tenemos que demostrárselo. ¿Cómo? Guardando su palabra, sus mandamientos. Un ejemplo, pues, que quiero mencionar es el versículo 21 para que tengamos más claridad. El que tiene mis mandamientos, hablando de toda la palabra de Dios, y los guarda, los obedece, pone empeño en hacer lo que Dios dice, ese es el que me ama. ¿Cuál? Ese, no, no otro, no el que no guarda los mandamientos, no el que, no, este. Vea que el Señor es específico. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre. Será amado por mi Padre. Y yo le amaré, miren lo que dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios dice que si amamos su palabra, si la obedecemos, si la meditamos, la reflexionamos, la apropiamos a nuestra vida, Él dice que nos amará de una manera especial, lo mismo que el Padre. Y miren lo que dice, cuando usted lee la Escritura, cuando usted se involucra en los pensamientos de Dios y deja que Dios le hable, el Señor Jesucristo dice, y me manifestaré a Él. Hermanos, Dios no se queda callado. Jesús y el Espíritu Santo no se quedan callados. Cuando nosotros involucramos la palabra de Dios a nuestra vida, la ponemos en práctica, hermanos, Dios se va a mostrar a nosotros, a usted. Y a mí también, por supuesto, a cada uno de nosotros. Samuel, quien fue un profeta, sacerdote y juez en el Antiguo Testamento, expresó esta verdad con estas palabras. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Él dijo, tan importante es que le ofrezcamos a Dios sacrificios de holocausto, de adoración, de gratitud, como que se obedezca la palabra de Jehová. Hermanos, es muy importante obedecer la palabra de Dios. Ciertamente, dice Samuel, obedecer
es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos advierte o nos motiva, como usted quiera tomarlo, la importancia de su palabra. Y después de mostrarles la importancia de amarle a Él, les hace la maravillosa promesa de interceder delante de su Padre Celestial. Eso es lo que dice Jesús. Dice, y Él va a interceder al Padre Celestial para que envíe otro consolador, para que esté con ellos para siempre. Mira, hermanos, Jesús es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Pero en su ministerio general, en ese ministerio de salvación al ser humano, el Señor es nuestro mediador, nuestro intercesor. O sea que Jesús también ministró delante del Padre Celestial por nosotros como el gran sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote ante Dios, el Padre Celestial que está en el cielo. Los sacerdotes en la nación de Israel lo que hacían era, en su ministerio, interceder por todo el pueblo de Israel. Jesús es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y él intercedió, según la promesa a sus discípulos, para que les enviara el otro consolador. ¿Por qué es importante la promesa del Espíritu Santo? Se puede preguntar usted. ¿Por qué es importante esa promesa? ¿O era importante desde aquel momento hasta nuestros días? Porque hasta ese momento, el ministerio del Espíritu Santo, si lo podemos decir de esta manera para que sea más entendible, era temporal u ocasional. Es decir, que descendía sobre el profeta, sobre el sacerdote, el rey, para ungirlo, para capacitarlo, para apartarlo para un ministerio, para que el profeta proclamara buenas nuevas a la nación de Israel de prosperidad, de libertad, o tal vez para declarar un juicio, sea a Israel o a otras naciones gentiles. Y dice la palabra de Dios cuando leemos ciertos pasajes del Antiguo Testamento que después de eso el Espíritu Santo le dejaba. Y por supuesto que él regresaba en otra ocasión cuando Dios iba a usar al mismo profeta o cualquier otro profeta. Ese era el ministerio del Espíritu Santo durante el Antiguo Testamento. Pero la promesa es que vendría para morar en la vida de los creyentes para siempre y para capacitarlo para que para que podamos realizar el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Hermanos, esto es muy importante. Yo puedo decir que este sermón es tan importante, fue tan importante para ellos y para nosotros, que lo que el Señor está haciendo con sus discípulos en este momento era anunciándole la transición del ministerio de Él como Señor, como Salvador, como Consolador, como Instructor, como el dador de buenas nuevas, el que abrió las puertas del reino, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era esa transición que Él se estaba anunciando de su ministerio al ministerio del Espíritu Santo, a un ministerio terrenal que iba a dar lugar a partir del día de Pentecostés, pero ya no como el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía temporalmente, se iba, venía, se iba. Ahora Jesús les dice, el Espíritu Santo, el otro consolador, va a venir a morar de manera individual en cada creyente en el momento de su conversión,
y estaría con vosotros, le dice a los discípulos, para siempre. En otras palabras, mientras tengamos vida, existencia en este mundo, usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es llamado por Jesús como el otro consolador, poniéndolo en el mismo nivel de divinidad que Él y el Padre Celestial. Al nombrarlo otro consolador, les estaba diciendo que es Dios, que es todopoderoso y que para Él tampoco hay nada imposible. Jesús fue la persona que los consoló durante los 3 años de su ministerio. Pero a partir de ese momento, Jesús los va a poner en las manos del Espíritu Santo para que los continúe acompañando, consolando, darle dirección y que ellos pudieran hacer el ministerio. La palabra griega como consolador, consejero, es paracletos, que significa uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Por eso, lo que el Señor les estaba diciendo es que el Espíritu Santo iba a venir para estar al lado de ellos para siempre, para consolarles, para ayudarles, para ministrarles, para llenarles de poder, para darles sabiduría, como Jesús lo había hecho. El Espíritu Santo es un consolador igual que el Señor Jesucristo. Y esa fue la razón por la cual el Señor Jesús les dice en el versículo 18, no os dejaré solos. ¿Por qué? Vendré otra vez. ¿Y cómo iba a venir Jesús otra vez? En la persona del Espíritu Santo. Y de igual manera, dice el apóstol Pablo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero dice Pablo, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, con palabras indescriptibles. Así como Jesús intercedió por sus apóstoles, el Espíritu Santo vendría a interceder por cada uno de nosotros, los creyentes. Hermano, hermana, usted no está solo o sola en el ministerio. El Espíritu Santo sigue intercediendo por nosotros, como lo hizo también como los apóstoles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, hermanos, el Espíritu intercede por usted y también por mí. Usted no está solo. Usted está haciendo un ministerio en la iglesia y espero que fuera la iglesia. Y aunque a veces tal vez nos sentimos solos haciendo el ministerio, tal vez usted nos diga, no hay otra persona que me ayude, que me apoye, que me aconseje, que me dé dirección, que me dé ánimo, aliento. Hermano, hable con el Espíritu de Dios. Hable con el Espíritu Santo. Pablo dice que usted fue sellado con el Espíritu Santo de esta preciosa promesa que Jesús hizo a sus discípulos en el Evangelio de San Juan. Trabaje con el Espíritu Santo. Dele lugar, dele oportunidad. Pídale dirección, pídale consuelo. Usted no está solo. Use al Espíritu de Dios en su ministerio y en su vida. Para eso Dios lo asignó, para eso el Padre, para eso Jesús nos envió el Espíritu Santo, para que trabajáramos en Él. Él vino para acompañarnos. ¿No es maravilloso esta gran promesa que Dios hace a través de Jesús? La segunda revelación es el ministerio del Espíritu Santo en los versículos del 25 al 31. Ahora Jesús les agrega más información al ministerio terrenal del Espíritu Santo porque les dice, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo. ¿Cuánto? ¿Algunas cosas? No. Jesús les promete que el Espíritu Santo les va a enseñar y les va a recordar todas las cosas que Él les habló.
ni una de ellas faltará. Una de las razones por las cuales les hace esta promesa es porque ellos todavía no tenían escritos los evangelios, ni mucho menos todo el Antiguo Testamento. Nuestros hermanos, apóstoles, discípulos, no tuvieron el Nuevo Testamento en este momento, no lo tenían. Su Biblia, las Sagradas Escrituras eran los libros del Antiguo Testamento. Eso era lo que había de palabra de Dios. Ahora ellos estaban haciendo historia para que posteriormente nosotros obtuviéramos de manera escrita las cartas del Nuevo Testamento. El ministerio evangelístico que Jesús había iniciado estaba llegando a su fin, porque ahora el Espíritu Santo debe continuar la labor que Jesús iba a iniciar a través de los 120 que estaban en el aposento alto y de la iglesia primitiva. Había que enfocarse, una vez que Jesús subiera al cielo, de la gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura, descrita en el evangelio según San Mateo, capítulo 28, especialmente los versículos del 18 al 20. También con este propósito fue enviado el Espíritu Santo para que diera inspiración a todas estas cartas que formarían parte del Nuevo Testamento, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro, Judas. Por esa razón, el Señor les dijo que el Espíritu Santo les haría recordar todas las cosas, primeramente para su ministerio terrenal, en los primeros 100 años, en el primer siglo. Y durante ese tiempo, para que ellos pudieran recibir la inspiración del Espíritu Santo, para que escribieran los evangelios y las cartas paulinas y las cartas que llamamos universales. Por eso Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál Dios? El Espíritu Santo. Y es útil la Biblia, las escrituras, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y obviamente hombre y mujer, el todo cristiano, sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y Pedro lo describe de esta manera en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, y especialmente los versículos 19 y 20. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. El apóstol Pedro le dice a los cristianos que debemos estar atentos, poner atención, abrir los ojos espirituales, los oídos espirituales. ¿Para qué? Para conocer la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es como una antorcha que nos alumbra cuando estamos en oscuridad, en la ignorancia. La palabra de Dios nos ilumina espiritualmente para que podamos entender el mensaje de Dios y podamos quitar esas mentiras del diablo que oscurecen el entendimiento de las personas hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, dice Pedro, alumbre en vuestros corazones. Y esta es la parte tal vez más importante. Entendiendo primero esto, debemos comprender esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hermanos, el Espíritu Santo nos revela la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras, porque el Espíritu Santo vino para enseñarnos,
para revelarnos la palabra, para aconsejarnos, para instruirnos, para que seamos instruidos y podamos cumplir nuestros ministerios dentro y fuera de la iglesia. Porque nunca la profecía, es decir, las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, en ese momento fue traída por voluntad humana. Hermanos, la palabra de Dios no es obra del ser humano. No fue ingenio, no fue pensamiento del ser humano. Es obra de Dios, el Espíritu Santo. Dice que si no, que los santos hombres de Dios, que lo amaron, que lo obedecieron, que le sirvieron con todo el corazón y que dieron sus vidas, muchos de ellos, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, este capítulo 14 del Evangelio de San Juan es un tesoro, es una joya espiritual, donde Jesús nos hace dos tremendas revelaciones: la promesa del Espíritu Santo y el ministerio de Él, involucrándonos a nosotros, que no nos ha dejado solos, involucrados. Hermanos, esta fue la razón por la cual Jesús hizo énfasis en la obediencia a la palabra de Dios. No fue fácil que pudiéramos tener en este momento la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras, los mandamientos, los preceptos, la voluntad de Dios escrita. No es fácil. Para Dios no fue fácil, aunque para Él no hay nada imposible. Digo esto en el sentido humano. No fue fácil que los santos hombres pudieran escribir lo que hoy tenemos como Antiguo y Nuevo Testamento. Porque la Biblia, aunque fue escrita por seres humanos, aproximadamente 40 escritores, digo 40 escritores, que se sentaron a escribir, a oír el dictado, a oír al Espíritu Santo diciéndoles qué debían escribir en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su inspiración, la fuente divina de inspiración, fue el Espíritu Santo. La Biblia es obra del Espíritu Santo, no del intelecto humano, no de la sabiduría humana. La Biblia es la sabiduría divina de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, cuyo autor intelectual divino es el Santo Espíritu de Dios. Las Sagradas Escrituras son obra única y exclusiva del Espíritu Santo. Y déjeme decirle esto y con esto termino. La Biblia está completa. La Biblia está completa. No escuche voces que dicen, es que Dios me reveló, me dio nueva revelación. No, hermanos. Perdón, no lo crea. El Antiguo Testamento fue canonizado, fue agrupado en 39 libros. Y el Nuevo Testamento se canonizó, se formó con los 27 libros que tenemos. 66 libros inspirados por el Santo Espíritu de Dios. No hay nueva revelación, ni lo habrá. Ya no hay. Está completo. Lo que el Espíritu Santo hace a través de nuestros estudios es que nos da el entendimiento, la comprensión de las Sagradas Escrituras. Nos abre el entendimiento, nos da sabiduría, instrucción, nos guía, pero no hay nueva revelación. Hermanos,
Sigamos trabajando arduamente, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 58. Sigamos trabajando, no desmayemos, no decaigamos, no abandonemos, porque el trabajo para el Señor nunca es en vano, nunca es en vano. Y porque tenemos la ayuda de su Santo Espíritu. Que el Señor les bendiga en este día.